Hola a todos, qué bueno hoy estar juntos otra vez a través de este medio para poder compartir un poco de la vida de Jesús, en este caso, como hemos venido hablando acerca de quién era Él, de esos yo soy que Él dijo en medio de la tierra y que nos dejaron tanta enseñanza. Y hoy vamos a hablar acerca de la resurrección y la vida. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y quiero que me acompañe por favor a leer Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Juan capítulo 11, 25 y 26. Dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Pero ¿qué estaba pasando en ese momento para que Jesús dijera eso? ¿Sí? ¿A qué se refería Jesús? Pues Jesús dice estas palabras en medio de un momento bien crítico. Algunos sabemos la historia de Lázaro, de Betania. Vivía con sus hermanas y en un momento Lázaro enferma. Y las hermanas mandan a llamar a Jesús. Él estaba en otra ciudad. Y cuando lo mandan a llamar, él no va de una vez, sino que espera unos días. Él sabe que Lázaro ya ha muerto y decide ahí seguir con los discípulos. Cuando llega a Betania, se da cuenta que ya habían incluso otras personas, otros judíos, consolando a las mujeres, a las hermanas de Lázaro, porque él ya había muerto. Y Marta en este caso sale a recibir a Jesús y le dice, si tan solo hubieras llegado un momento antes, mi hermano no hubiera muerto. Y es aquí donde nos encontramos con este texto que acabamos de leer, porque Jesús le dice, tu hermano resucitará, y Marta le dice, sí, seguramente va a resucitar en los días postreros, ¿sí? Pero en este momento no. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y aquí, para poder comenzar a hablar específicamente de lo que Jesús estaba refiriendo cuando decía que Él era la resurrección, tenemos que hablar acerca de qué es resucitar, ¿sí? Resucitar es volver de la muerte. Es cuando alguien se ha dado por muerto, ¿sí? Y vuelve a la vida. Pero aunque aquí se muestra esa muerte física de Lázaro y conocemos cómo termina la historia, que es que Jesús resucita a Lázaro, cuando en la Biblia hablamos de muerte hablamos de separación. Cuando hablamos de ese significado espiritual hablamos de separación, y la separación se causó desde que el hombre pecó, desde que Adán y Eva pecaron, hubo muerte, hubo separación. Y lo que estaba diciendo Jesús en este momento es, yo tengo el poder sobre la muerte, ¿sí? Yo tengo en este caso el poder para poder dar vida a aquel que había muerto, para volver a unir lo que se había separado a causa del pecado. Pero miremos unos versículos atrás. En el versículo 1 del capítulo 11 nos dice que Lázaro estaba enfermo, ¿sí? Y esa enfermedad, que Lázaro en este caso era una dolencia física que él tenía acá, hoy para nosotros nos deja una enseñanza, y es que esa enfermedad es representación de la condición del hombre, es representación del estado del hombre, un estado de enfermedad, un estado de pecado, un estado que siempre tiende a hacer el mal. Y el hombre, lo primero que tenemos que hablar es que el hombre no puede resolver eso por sí solo. Por eso fue que las mujeres mandaron a llamar a Jesús, porque no era suficiente con la intervención de un hombre para que él estuviera bien. Ellas sabían el poder que tenía Jesús, y fue por eso que lo mandaron a llamar, porque el poder está en Jesús. Y hoy el hombre, su condición es de enfermedad, de pecado. Su condición es de tender a hacer lo malo. Todos estamos así. Pero únicamente Jesús fue el que al morir en la cruz vino a traer libertad, porque fue el único que en este caso podía hacer algo por la vida de Lázaro. Y hoy en día es el único que puede hacer algo por usted y por mí. Y el hombre no puede hacerlo por sí solo.
Y miremos que es algo muy importante cuando ellas van y recurren a Jesús, aún sabiendo que habían otras personas alrededor que quizás podían hacer algo, pero ellas sabían que el único que podía hacer ese milagro era Jesús. Y en el versículo 14 del mismo capítulo, Jesús le aclara a los discípulos antes de llegar que él ya estaba muerto. ¿Sí? Él le hace consciente a los discípulos que van a ir a pesar de que él ya está muerto. Y eso hoy en día nos muestra cómo Dios ya conoce nuestra condición. Él ya conoce que nosotros somos personas que somos dadas a hacer lo malo, tendemos a hacer lo malo. Todos los días cometemos algo indebido. Eso ya lo conoce Jesús. Dice en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y esa muerte, esa separación, ese pecado que Jesús vio en nosotros, Él ya lo sabía. Pero a veces nos tenemos que preguntar, aún sabiendo que Él ya conoce nuestra condición, ¿con qué actitud nosotros nos presentamos delante de Dios? Y tenemos hoy que decir, no inventemos delante de Dios, no vayamos delante de Él como si fuésemos perfectos, porque Él ya sabe qué pecados cometimos, qué pecados incluso vamos a cometer. Pero el sacrificio que Jesús hizo fue por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero es importante que nosotros podamos confesar nuestro pecado porque Él ya lo sabe, pero espera que en medio de nuestra confesión, porque la Biblia lo habla, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados podremos obtener perdón. Y Él espera que nosotros podamos tener esa actitud. Y aquí hay algo importante y maravilloso, y es que a veces solemos pensar que Dios nos mira con ojos de juicio y no de justificación. ¿Sí? La justificación, que es como nos presenta Cristo delante del Padre a través del sacrificio que Él hizo, nos declara justos por el sacrificio que Él hizo. Y a veces sabemos que sí, que Jesús murió por nuestros pecados, pero no somos capaces de mirarnos a nosotros con esos ojos con los que Jesús nos vio, que fue con ojos de justificación, sino que pensamos que está únicamente ese juicio cuando Él nos dio la oportunidad de confesarnos y de confesar nuestros pecados y de perdonarnos. Entonces la confianza con la que nosotros nos podemos presentar a Jesús es algo que debemos tener aquí en cuenta. Y cuando habla también de la resurrección, no solamente habla entonces que Él vuelve a dar vida al que estaba muerto cuando hubo esa separación, que Él es el único que puede volver a unir lo que se ha dividido, que Él ya sabe nuestra condición como lo hemos venido hablando, sino que Él se alegra al saber que nos da vida. Fíjense en el versículo 15 del mismo capítulo 11 de Juan, que le dice a los discípulos, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Él estaba con alegría y Él estaba diciéndole en otras palabras, vamos a ver a alguien que va a volver a la vida, y me alegro que ustedes estén aquí, no allá, porque van a creer que yo soy el que doy la vida. Hoy, ¿usted con qué ojos mira a Jesús? Él es el dador de vida. Él es el que nos da vida y vida eterna. Y Él se alegra al saber que alguien llega al arrepentimiento y que le va a dar la oportunidad de darle nuevamente vida. Así que espero que esto pueda cambiar nuestra actitud cuando nos presentemos delante de Dios, al saber que Él se regocija en darnos vida, que Él fue el único, que Él es el único que puede dar la resurrección y volver a unir lo que se había separado a causa del pecado por el sacrificio que hizo Jesús. Y la resurrección, en este caso, hablando de la separación espiritual a través de Jesús, Él es el único camino para que el hombre pueda tener una vida, pero una vida que trascienda aquí en la tierra. Cuando Él en el versículo 25 dice, yo soy la resurrección o la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí no le estaba hablando acerca de la muerte física, sino que está invitando en este caso a Marta a que crea en que la muerte física solamente es el principio para empezar a disfrutar de una vida por la eternidad. El fin de la vida no es cuando nuestro corazón deja de latir, ¿sí? Sino más bien esa muerte es el comienzo
de una vida que va a trascender por la eternidad. Al ser resucitados nosotros por lo que hizo Jesús en la cruz, ahora nosotros tenemos vida, vida eterna, pero eso va ligado con una cosa y es el creer. Y tenemos que preguntarnos lo mismo que Jesús le dijo a Marta: ¿crees en esto? Porque no se trata de qué cosas yo hago aquí en la tierra, no se trata de las cosas que yo doy, no se trata de las cosas que me esfuerzo por hacer, porque lo único que es válido es creer en lo que hizo Cristo y vivir bajo lo que está escrito en su palabra, comenzando por el creer lo que está ahí. La Biblia dice en Juan 1:12 que a todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron. Entonces es una oportunidad para que usted hoy pueda también decidir no solamente en saber que Cristo fue el que venció la muerte y por eso nos dio vida, aún conociendo nuestra condición de pecado, sino que tiene moradas para nosotros pensando en una eternidad, pero que para nuestra parte es creer lo que está escrito allí. Así que quiero que pueda meditar en esto y quiero culminar con una frase que dice Rick Warren en una de sus publicaciones. Dice, él cita: para evitar que nos aferramos demasiado a esta tierra, Dios permite que experimentemos algún grado de incomodidad y tristeza en nuestras vidas, o sea, anhelos que nunca serán satisfechos de este lado de la eternidad. No somos completamente felices aquí porque no se supone que lo seamos. Nuestra felicidad está en los cielos, nuestra felicidad y nuestra plenitud está allá en una eternidad, no aquí. Por eso, en medio de las dificultades, usted y yo debemos ir al Padre, pedir paz, pedir tranquilidad, pero cuando todo esté bien, no sentir la plenitud completa y que eso es el todo de la vida, porque hay una eternidad que nos espera juntamente con el Padre. Así que acompáñeme por favor a orar y pidámosle a Dios que Él sea en medio de nosotros obrando con esta palabra. Gracias Jesús, gracias Padre, porque tú has muerto en la cruz, Jesús, por nosotros, y también nos das vida, nos vuelves a unir con el Padre, pero te pedimos que por favor seas tú colocando en medio de nosotros no solamente el pensamiento de que moriste y resucitaste, sino que realmente depende de nosotros el creer en lo que está escrito en tu palabra, en que tú eres la verdad y que lo más importante aquí en la tierra es prepararnos para una eternidad. Por eso, Dios, te doy muchas gracias y te pido, obra tú en medio de la necesidad, en medio de la vida de cada uno de los que hoy nos acompañan por este medio. En el nombre de Jesús, amén. Espero que puedan tener un feliz día y que Dios los bendiga. Adiós.